Agradezco estar rodeado de buena gente como vosotros hoy, porque tengo un reto importante en el que quizás podáis serme de ayuda. Estoy buscando profesionales que no le tengan miedo al trabajo duro, que estén dispuestos a comenzar con un salario bajo, que no teman cualquier tipo de peligros y calamidades y que no les importe trabajar durante mucho tiempo sin ver la luz del sol. Es un viaje que comienza hoy y del que no se garantiza un retorno con vida. Eso sí, de regresar con éxito, gloria eterna para los afortunados. Con este anuncio el capitán Ernest Shackleton, en el año 1914, dio comienzo a la expedición imperial Antártida, que aspiraba a cruzar de un extremo a otro el continente antártico por primera vez en la historia. Como sabréis, aquellos que hayáis visto la película Atrapados en el hielo o hayáis leído el libro correspondiente, la expedición no llegó a buen fin, no cumplió los objetivos programados, pero sin embargo, el nombre de Shackleton pasará a la historia como el de un líder que supo mantener a los 27 miembros de su tripulación a salvo, motivados, enteros, durante 3 años, en condiciones extremas y sin sufrir una sola baja. La razón de que Shackleton se hubiera planteado cruzar el continente más frío como último hito en la expedición polar es que el objetivo más glorioso, el alcanzar el polo sur geográfico, ya había sido logrado por su competidor Roald Amundsen 3 años antes, en 1911. Amundsen es probablemente el más grande de los héroes de la expedición polar y el número y profundidad de sus gestas siguen sin ser igualadas hoy. Shackleton ha sido protagonista de la historia del cine, pero Amundsen es protagonista de la historia de la humanidad. Es con Amundsen con quien yo he compartido un determinado momento de mi biografía y es a ese momento al que quiero conduciros. Mucho antes de alcanzar el Polo Sur, en 1911, Amundsen había tenido una experiencia biográfica que le preparó a él y a sus hombres para completar con éxito aquella gesta. Y fue en concreto en 1903, cuando partió de Noruega con su navío Gjoa, dispuesto a demostrar que existía el famoso paso del noroeste. Hasta entonces, cuando los barcos necesitaban pasar del Océano Atlántico al Pacífico, como sabéis, tenían que cruzar hasta el sur del continente americano, cruzar el Cabo de Hornos para volver a subir desde el extremo sur de Chile hacia el Ecuador y el Pacífico Norte. Era una vuelta tan impresionante que durante siglos los marinos habían intentado encontrar un paso alternativo por el norte, rodeando Canadá, para demostrar que se podía ir desde Europa hasta California sin tener que hacer tantos miles de kilómetros de travesía. La leyenda de Amundsen no ha revelado en muchas ocasiones algunos datos que marcan decididamente su carácter, su personalidad y las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. El navío, el Gjoa, que os comentaba, era un navío pequeño, de solo 18 metros de eslora, un navío de madera, un navío económico, y la razón de que fuese en ese navío tan pequeño no era solamente logística, de que un barco más chiquitito puede sortear mejor las dificultades de un océano helado, sino que fue lo máximo que sus acreedores estuvieron dispuestos a prestarle, dado que acumulaba cuantiosas deudas cuando abordó esta travesía. De hecho, partió del puerto de Bergen 2 días antes de lo previsto para escapar de sus acreedores, que no le permitían zarpar hasta que no les hubiese pagado el barco. Se fue con solo 7 tripulantes, cruzó el océano Atlántico y decidió aventurarse en las aguas heladas que separan Groenlandia de Canadá. Cuando estaba en el extremo norte de Canadá, en la conocida como Tierra de Baffin, el actual territorio de Nunavut, se quedó atrapado en el hielo y no
no se dio por vencido, no decidió dar vuelta atrás, sino que decidió esperar a que el agua volviese a ser líquida y, entre tanto, aprender de lo que le rodeaba. Y lo que le rodeaba era lo que nosotros conocemos como esquimales. En su lengua se llaman los inuit. Son una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra que ha aprendido a sobrevivir en circunstancias extremas. Amundsen y sus 7 tripulantes decidieron aprender de estos hombres aquellas técnicas de supervivencia: alimentarse de carne de foca, vestirse con piel de foca, calentarse e iluminar las noches, la terrible noche polar, con el aceite de las focas. Y durante 6 meses que las aguas permanecieron heladas, estuvieron aprendiendo, impregnándose de todo lo que los inuit podían ofrecerles. Aprendieron a construir iglús, aprendieron la supervivencia en las condiciones más duras sobre el planeta. Esto es lo que mucho después les permitiría alcanzar el polo sur geográfico. No obstante, en esta travesía del paso del noroeste, cuando las aguas volvieron a ser líquidas en la primavera del año 1905, el barco de Amundsen continuó su travesía hacia el oeste, rodeó el norte de Canadá, llegó a la zona conocida como territorio del Yukón y volvió a encontrarse con el mar helado a la altura de Nome, en la división entre Yukón y Alaska. Había logrado técnicamente tocar las aguas del Océano Pacífico a la altura de Nome. Dado que su delicada situación financiera personal pasaba por cumplir ese reto y pasaba porque el diario Time diese la exclusiva de que por primera vez en la historia un marino había dado con el paso del noroeste, decidió que tenía que llegar a un puesto telegráfico de cualquier manera y a la mayor velocidad posible para cobrarse la factura que tenía comprometida con el Time, en el caso de que el Time diese esa exclusiva. En noviembre de 1906, utilizando las técnicas que había aprendido de los inuit, construyó trineos, utilizó a los perros que llevaba a bordo del barco y sobre el terreno helado de Alaska recorrió 800 kilómetros sobre la nieve hasta llegar a Eagle. Eagle es uno de los pueblos más recónditos de Alaska, pero era en aquel momento la población que disponía de un telégrafo a menor distancia de la costa ártica. Cuando llegó a Eagle, los colonos de Alaska que residían en Eagle le preguntaron quién era él y por qué estaba allí. Entonces contó lo importante que era acceder a un telégrafo para comunicarse con el Time y darles la exclusiva de haber atravesado el paso del noroeste, y resulta que lo consiguió, mandó el cable telegráfico y el Time fue el segundo diario en publicar la exclusiva. De hecho, el Fairbanks News se adelantó porque uno de los colonos que recibió a Amundsen filtró la noticia y Amundsen nunca cobró la factura que tenía comprometida con el Time. No obstante, la verdadera gratificación y la verdadera recompensa de aquel viaje fue que 7 años después sería el primer hombre en alcanzar el Polo Sur, por lo que aprendió durante el viaje, aunque no cumpliese el objetivo que él se había marcado. A menudo las recompensas son distintas de las que nosotros creemos que van a ser. Eagle City es el punto en el que mi biografía se cruza con la de Amundsen. Hace exactamente 12 años, en el año 2001, 24 días antes de que cayesen las Torres Gemelas, me aventuré en una expedición por carretera que partía de San Francisco y tenía su destino en Fairbanks, en el centro geográfico de Alaska. Era un viaje por carretera con la que en aquel entonces era mi pareja, de nombre Irache, y dijimos, estamos en San Francisco, tenemos que llegar hasta Alaska, peguémonos al mar, disfrutemos del Pacífico y lleguemos hasta donde el continente no permita subir más. Nos encontramos en que a la altura de Vancouver, Canadá, era imposible continuar por carretera pegados al mar porque simplemente no había una carretera que bordease el mar. Territorios agrestes, no poblados, naturaleza en estado puro,
No hay carreteras que permitan que un coche circule en aquellas latitudes. Tuvimos que desviarnos hacia el interior, hasta el estado de Alberta, pillar la llamada Alaska Highway y cruzar en diagonal el estado de Alberta, los territorios del noroeste y el territorio del Yukon, pasar por Down Creek, Dawson City, cruzar el puerto que ejerce de frontera entre el territorio del Yukon y Alaska, y unos 400 kilómetros antes de llegar a Fairbanks aparecía una pista forestal que llevaba a Eagle City. Tanto mi chica como yo teníamos mucho interés en ver la estatua que aún recuerda a Amundsen en el centro de Eagle City. Lo que no sabíamos es que no había una carretera asfaltada que condujese hasta aquel poblado. Habían pasado 99 años desde la gesta de Amundsen y seguía siendo especialmente difícil llegar a Eagle City, un territorio donde los colonos se establecieron únicamente por la fama de las piritas de oro en el río Yukon que lo atraviesa. Nos metimos por la pista forestal, yo conducía con cuidado, aunque con menos cuidado del que conduciría hoy en día, y en una bajada en curva, una piedra afilada hizo que uno de nuestros neumáticos reventase. Perdí el control del vehículo, el coche se salió de la carretera, nos despeñamos por un barranco, el coche dio 3 vueltas de campana y solamente un recio abeto que nos encontramos en nuestra trayectoria nos salvó de caer 500 metros hacia el río Yukon. El coche estaba destrozado y nosotros relativamente indemnes. Salimos arrastrándonos del vehículo boca abajo y nos dimos cuenta de que estábamos vivos. Dimos gracias por que la fortuna había colocado ese abeto en el sitio justo que nos separaba de caer en picado hacia el abismo. Subimos hasta la pista forestal y nos temimos que quizá era un camino poco transitado. Efectivamente pasaron 4 horas hasta que un joven trampero que venía de cazar castores nos encontró y nos ofreció subirnos en su vehículo y llevarnos hasta Eagle, a donde se dirigía. Fuimos con él a Eagle y contamos lo que nos había ocurrido. Nos dijeron que no había de qué preocuparse, que en Eagle había comodidades, había alojamiento, había un hostal en el que podíamos quedarnos y que llamásemos a la grúa, al seguro de la compañía que nos había alquilado el coche, para que venían a buscarnos. La grúa en cuestión se encontraba en Anchorage y nos dijo que no tenía ningún inconveniente en ir a rescatarnos a nosotros y a nuestro vehículo, teniendo en cuenta que tardaría unos 4 días en llegar. Así son las distancias y así son los modos de moverse por tierra en un lugar como Alaska. Ocurrió que nos tocó pasar imprevistamente 4 días en Eagle. Cuando llegamos a Eagle, la estatua de Amundsen es posiblemente el único monumento que hay en esta población, una población de apenas 200 habitantes, tramperos, hijos de buscadores de oro, algún aventurero y algún representante del estado de Alaska. Es un sitio al que rara vez la gente va, ¿no? Reúne mayores atractivos ahora mismo que el oro se ha acabado, salvo lo aventurero, el barranquismo, el kayakismo y el contacto con la naturaleza. De hecho, como os he dicho, no hay ninguna carretera asfaltada que lleve hasta allí y una grúa desde la principal ciudad de Alaska tarda 4 días en llegar. Y fue lo que tardó en llegar a rescatarnos. Decidimos brindar porque estábamos vivos, qué mejor motivo, y nos fuimos a la taberna local. Al llegar allí descubrimos que Eagle es una dry city, no se puede consumir alcohol. Como en tantos otros lugares de Alaska y de Canadá, experiencias traumáticas en el pasado con el alcohol han hecho que la ley prohíba el consumo de alcohol en dichos sitios, puesto que el aislamiento y la inactividad han llevado tanto a indígenas como a colonos a graves problemas de alcoholismo. En Eagle no se puede consumir alcohol, no se puede conseguir alcohol. Brindamos con gaseosa y decidimos pasear junto a la puesta de sol, junto al río Yukon. El padre del trampero nos invitó a té en su casa y nos estuvo contando historias y leyendas de Eagle desde los tiempos de Amundsen. Dijo que las 4 horas que habíamos pasado en mitad de la naturaleza
esperando que alguien nos rescatase, habíamos sido objeto de peligros indecibles, aún sin nosotros saberlo, y que en concreto habían sido los mismos peligros que a Amundsen le angustiaron 99 años antes, el principal de los cuales son los osos grizzlies. Dice, unos osos que cuando te das cuenta están sobre ti, no hacen ruido, son silenciosos, son inteligentes, son implacables, y cuando intentas darte cuenta de lo que está pasando, estiran sus patas y sacan unas garras como este cuchillo. Sacó el cuchillo de la guantera y nos lo puso delante de tal modo que nos impresionó. Dice, sois muy afortunados de no haberos encontrado con ningún oso durante las 4 horas que habéis estado vagando por la naturaleza. Si en alguna ocasión volvéis a hacer algo parecido, no olvidéis llevar un rifle con vosotros, porque ese rifle será lo que separe vuestra vida de vuestra muerte. A los 4 días, tal y como había prometido, llegó la grúa desde Anchorage, nos rescató, y antes de ir a rescatar el vehículo, pasamos por el recodo que hace el río Yukon a la salida de Eagle, y nos encontramos al hijo del trampero, aquella misma persona que nos había rescatado, echándose unas risas, tomando unas cervezas con unos amigos, y dijimos al chofer de la grúa, pare un momento, por favor, que esto nos está intrigando. Bajamos y descubrimos que efectivamente estaban tomando unas cervezas con alcohol. Y le dijimos, Jack, ¿cómo es posible que hayáis conseguido unas cervezas con alcohol? Y el chaval, entre risas, dijo, es que después de rescataros y ponernos a salvo, yo y mis amigos volvimos al coche por si había algo aprovechable, y nos encontramos con que lleváis una neverita con 14 cervezas, y no sabéis lo agradecidos que estamos de que hayáis venido a vernos. Es la mejor tarde desde hace muchos años en Eagle. Muchísimas gracias a vosotros y también a todos vosotros por haber escuchado mi aventura. Gracias.